Continuamos en Panorama U Edición Central. Recién con Gerardo tratábamos el tema de la refinanciación de la deuda del gobierno provincial con el Banco Nación y dijimos que íbamos a profundizar sobre este tema. Estamos en línea con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Enrique Baquié, para dialogar sobre esto. Baquié, buenas noches. Ignacio Esteller te saluda aquí en Señalú. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Ignacio. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿Cómo te por va? suerte, y gracias por atendernos. No, gracias a vos. Te quería preguntar sobre esta refinanciación del Banco Nación con el gobierno de Francisco Pérez, de la actual gestión. Hubo algunas críticas por parte de la Unión Cívica Radical a esta refinanciación. ¿Podemos dar detalles al respecto? A ver, es una refinanciación que es a un año, de los cuales tenés 3 meses que pagás solamente intereses y 9 meses que pagás el capital y los intereses. Vas a pagar de acá hasta noviembre del 2016 más o menos 2.700 millones de pesos, 2.200 del capital y 500 de intereses, en un momento en el cual era claro que esa negociación la podía hacer Cornejo con Macri en mejores condiciones. ¿A qué llamo mejores condiciones? Que en las últimas veces que el Banco Nación le prestó plata a Mendoza, a Francisco Pérez, no era a devolver a un año, sino era a 3 o 4 años, con un año de gracia por el capital, y ni siquiera consiguieron eso, consiguieron algo que es salvarle la vida a Paco Pérez, conseguir con eso que no creo que tenga problema para pagar salarios completos en noviembre, pero complicarle la vida a Mendoza de acá hasta fin del año que viene, en el cual vamos a tener que pagar 2.800 millones de pesos más que no estaban previstos, y esos son menores servicios, menores obras, etcétera, etcétera, que va a tener Cornejo en el 2016. Eso, si a lo mejor lo podrían haber hecho hace 6 meses, 5 meses, y una negociación tal vez mala, pero más legítima. Hoy en día, con un presidente electo, que se lleva bien con el gobernador electo, antes de empezar a hablar, tiran esto, y después es muy difícil cambiarlo, porque toda mejora que consiga Mendoza a partir de ahora es un empeoramiento en la situación del Banco Nación. Con lo cual ya no es lo mismo que partir de cero, porque cualquier cosa nueva es que el Banco Nación esté peor, y ahí es donde van a surgir las dificultades, porque los funcionarios nuevos del Banco Nación no van a querer empeorar la situación patrimonial del banco. Entonces esto, la verdad que fue muy inoportuno, a escondidas, como ha hecho todo Pérez, y complicándole la vida a los mendocinos en los próximos 12 meses. Diputado, le pregunto en este sentido si hay algún tipo de detalle de las gestiones de Alfredo Cornejo allí en Buenos Aires con el presidente electo Mauricio Macri, teniendo en cuenta el inicio del gobierno de Alfredo Cornejo. Incluso también sumo a la pregunta las últimas declaraciones de Francisco Pérez, en donde dijo que Cornejo va a tener una herramienta para pedir financiamiento que es cercano a los 5.800 millones de pesos, que tiene que ver con el acuerdo rubricado aquí entre Cornejo y Pérez. ¿Qué detalles o si hay información al respecto? A ver, en la parte central, que era el acuerdo de Mendoza con el Banco Nación, esto de que estábamos charlando recién, la refinanciación a un año te la limita fuertemente, porque los bancos tienen un monto máximo para prestar, una capacidad prestable, y te la limita por un año con un crédito mal dado, digamos. Claramente que las negociaciones comenzaron antes de que conociéramos esto, y esto te la complica, y te la complica fuertemente. Lo otro, lo que diga Pérez, la verdad que me parece que ya no importa cómo lo vamos a hablar, me parece que ya no importa. Pérez ya ha hecho lo que tenía que hacer por Mendoza, bueno o malo, cada uno tiene su criterio. La hora que nosotros tenemos que solucionar, y lo vamos a hacer aún con todas estas dificultades, cómo hacemos para que Mendoza preste servicios el año que viene, con limitaciones, porque las limitaciones financieras, las limitaciones fiscales van a estar, pero que podamos prestar servicios. Diputado, ¿hay una buena expectativa o una buena proyección para los años que restan, teniendo en cuenta de que el Frente Cambiemos por ahí dispone del Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, de cara a financiamiento para la provincia de Mendoza? Sí, la parte de financiamiento del sector público sin duda que ha tenido una mejora significativa desde el punto de vista político. También es cierto, no quiero ser reiterativo, estos acuerdos
estos malos acuerdos de Pérez con el gobierno saliente te la complican. Porque nuevamente los bancos tienen un monto máximo para prestar a las provincias, digamos. No es que le puedan prestar lo que quieran, hay reglamentaciones del Banco Central. Pero sin duda una perspectiva buena, y si la Argentina hace las cosas más o menos bien, la parte financiera te tendrá que terminar solucionando con la inserción nuevamente de Mendoza en los mercados internacionales, sacando un bono fuera del país, que para eso Cornejo, Kirchner y Lisandro Nieri estuvieron trabajando en los Estados Unidos días atrás. Diputado, buenas noches. Gerardo Jiménez lo saluda. Le hago una consulta. Según lo que deslizaba Patricia Fael en algunas entrevistas que dio esta mañana, otra forma que tendría la provincia para financiarse serían los adelantos de coparticipación. ¿Esta es una herramienta que pretende buscar el futuro gobierno provincial? Los adelantos de coparticipación se devuelven en el mismo mes. Es plata que el gobierno te presta, que te anticipa del salario, es como un anticipo salarial, digamos. Es plata que te tiene que pagar, que normalmente te la da en la tercera semana del mes, que es cuando empieza la coparticipación fuerte, te la anticipa la primera semana del mes. Eso no es un instrumento de financiamiento que te puede servir circunstancialmente en un mes particular, en alguna circunstancia, para poder anticipar el pago de sueldos de algún mes, pero en un mes entero, estructuralmente, es exactamente lo mismo, porque simplemente te anticipan la plata de la tercera semana a la primera. No es un cambio significativo, es un crédito de 10 días, 12 días, con lo cual no es una herramienta. Se puede usar, como lo ha usado en estos meses Francisco Pérez, pero vos verás que cuando se usa los problemas siguen siendo lo mismo, porque te prestan dinero por 10 días. No es un instrumento a usar para solucionar problemas. Claro. ¿Hay otras provincias argentinas que estén en una situación financiera tan complicada? A ver, era lo que conocíamos, lo que hemos estado hablando, y cuando acordamos el texto de esta ley de los 5.800 millones de pesos para conseguir crédito, hay que acordarse que eran solamente para terminar de pagar salarios y pagar la participación municipal a los municipios del segundo semestre. Hay que tomar magnitudes del problema que estamos, que teníamos que pedir prestado, o tenemos que pedir prestado, 5.800 millones de pesos solamente para pagar salarios y municipios en un semestre. Esa es la gravedad de la situación fiscal de Mendoza y la situación que Alfredo y el equipo que él designe van a tener que solucionar en los próximos años. Y sí, teníamos conciencia que era muy difícil, y por eso Alfredo fue planteándolo aún en plena campaña y aún a costa de poder perder votos de la grave situación que tenía Mendoza. Diputado, hoy Macri dio varias entrevistas, una de ellas al diario La Nación, en donde dijo que la prioridad a nivel económico, más allá de hablar de tecnicismos, era recuperar la confianza. Te pregunto, ¿cuál sería la prioridad del próximo gobierno a nivel económico? ¿Cuáles serían las primeras medidas a tomar? No sé cuáles serán las primeras medidas, no conozco quién va a ser ministro, pero te puedo dar una opinión mía. Bien. El problema de fondo más importante que tiene Argentina es la inflación alta, que fue generando todos los otros problemas que la Argentina tuvo. Eso es el problema central que la Argentina tiene que solucionar, pero en el cortísimo plazo tiene un problema importante que es distinto, que es una consecuencia de la inflación, porque ya tiene una magnitud propia, que es solucionar la falta de dólares, la falta de reservas en el Banco Central y los problemas que trae aparejado eso, que lo estamos viendo todo el tiempo, que ya no es solamente el cepo, sino todas las restricciones que hay para importar, los problemas que hay para pagar las importaciones, los límites que van apareciendo todo el tiempo y la baja de las reservas, que solamente se mantienen por el préstamo chino, por los depósitos de las personas en los bancos, etcétera. Y ese es un problema urgente que el gobierno tiene que solucionar, y donde la confianza es un elemento central, porque si no los argentinos van a seguir apostando al dólar en lugar de apostar al peso, que es lo que deberían hacer, y eso solamente te lo puede solucionar la confianza, como vos planteabas. ¿Qué medidas tomará? La desconozco, eso es algo que sin duda la podremos saber cuando el equipo económico del nuevo presidente sea presentado. Hoy día llamaba la atención una noticia de un fallo de la Corte que obligaba al Gobierno Nacional a devolverle fondos coparticipables de impuestos a algunas provincias que habían presentado un recurso hace ya largo tiempo. ¿Tiene alguna idea si esto afecta a Mendoza, si Mendoza va a recibir dinero de coparticipación retenida por la Nación?
A ver, en el fallo de la Corte no, porque la provincia no hizo juicio, pero sí se abre para todas las provincias, que va a tener que pagar el gobierno nacional, un escenario nuevo. Un escenario nuevo que tiene que ver con los últimos años. Básicamente, Mendoza tiene que estudiar las fechas de prescripción desde el 2011 a esta fecha, a hoy, y hacer un reclamo por los dos puntos que plantearon estas provincias, por el 15% al ANSES y por el financiamiento de la FIP. Y lo más significativo, te diría que más allá del stock de deuda para atrás, es que sin duda este fallo modifica la distribución de fondos de la nación hacia adelante con las provincias, y debería el presidente Macri convocar a los gobernadores y a los senadores nacionales, que es donde empiezan estas leyes, para buscar un nuevo esquema de distribución de fondos, una nueva ley de copa. Claro. Eso es el sentido final del fallo, más allá del monto de la deuda. Que te vuelvo a decir, Mendoza podría reclamar del 2011 esta parte, si los abogados lo consideran pertinente. Yo no soy abogado, pero entiendo que podrían hacerlo, pero que tienen que hacer un juicio nuevo y pedir que se le aplique el mismo fallo que Estado. Diputado, le hago una última pregunta y desde ya le agradecemos la charla con Señalú. Se viene una nueva época en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, debido a la conformación de los distintos partidos políticos. ¿Cómo ve esta nueva gestión que vas a tener como diputado nacional? Lo que vos decías, va a haber una composición que ya no va a ser tan monocolor, no se va a poder votar a libro cerrado todo, como hasta ahora, que no se le cambiaba ni una coma, que como lo enviaba el gobierno nacional se aprobaba, y ahora en más lo que viene es un trabajo colectivo donde todas las leyes se van a discutir mucho, y va a haber que construir consenso porque en diputados nadie tiene mayoría, y eso te va a obligar a un ejercicio que los argentinos seguramente ya no recordamos, porque llevamos más de 10 años en donde esto no se hacía y el Congreso fue una escribanía, y ahora viene otra cosa porque hay que acordar. Y las leyes seguramente, al igual que ahora, no serán perfectas, como no lo fueron estos años, pero sí van a tener un consenso político y un consenso social mucho más amplio. Diputado Baquie, gracias por esta charla. Buenas noches. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Te mando un abrazo. Hablábamos con el diputado nacional Enrique Baquie de varios temas económicos y del Congreso, sobre todo el de fondo es el refinanciamiento de la deuda del Banco Nación con el gobierno de Francisco Pérez. Pausa, ya venimos.